Ok, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es integración mediante sustitución trigonométrica. ¿Ok? Entonces vamos a ver integración mediante, mediante sustitución trigonométrica. ¿Ok? Trigonométrica. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿En qué consiste o en qué se fundamenta? Porque es como les digo, no nada más es hacer cuentas y aplicar fórmulas y ya. Entonces, la integración mediante sustitución trigonométrica deben de acordarse del teorema de Pitágoras. Ujú. El teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Acuérdense que únicamente aplica cuando son triángulos rectángulos. Y dice lo siguiente, ¿sí? Que el cuadrado de los catetos, ajá, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Ujú. Entonces, eso todos lo sabemos, ¿no? El cuadrado, la suma de los cuadrados, perdón, de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, agrego aquí un ángulo teta, ¿no? Pues entonces B pasaría a ser en este caso mi cateto opuesto. A sería mi cateto adyacente. Acuérdense que la palabra adyacente quiere decir a un lado de. Por ejemplo, mis dedos. El índice es adyacente al de en medio, pero el pulgar no es adyacente al de en medio porque no está a un lado de. Ajá. Sin embargo, el anular es adyacente al de en medio, pero el meñique no es adyacente al de en medio. Sin embargo, el meñique sí es adyacente a quién? Al anular, así como el pulgar sí es adyacente a quién? Al índice. ¿Ok? Entonces, bueno, y estamos de acuerdo que el opuesto al ángulo de 90 grados, pues es la hipotenusa. Entonces, este también lo podríamos reescribir así, como en este caso el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si yo quiero despejar a la hipotenusa, entonces aplico raíz cuadrada en ambos miembros, ¿no? Perdón, lo voy a escribir abajo porque voy a hacer lo siguiente. Entonces, para despejar la hipotenusa. Entonces vamos a despejar la hipotenusa. Despejar la hipotenusa. Entonces yo tengo lo siguiente, ¿no? Tengo h cuadrada es igual a ca al cuadrado más co al cuadrado. Entonces aplico la raíz cuadrada y me queda que h es igual a ¿quién? A ca al cuadrado más co al cuadrado. Es decir, si yo quiero obtener la hipotenusa, lo que yo voy a obtener es una raíz cuadrada con un radicando que contiene una suma de cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero despejar al cateto adyacente? Bueno, vamos a despejar al cateto adyacente. Entonces, el despeje del cateto adyacente. Entonces, este está sumando, lo voy a pasar restando. Entonces sería cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces aplico la raíz cuadrada en ambos miembros y me queda que el cateto adyacente va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Es decir, si yo quiero despejar al cateto adyacente, me va a quedar una raíz cuadrada en donde su radicando contiene ¿quién? Una diferencia de cuadrados, en donde, ajá, la hipotenusa, ¿sí? Es positiva, ¿ok? Es más, se los voy a poner hasta aquí con un color. ¿Ok? La hipotenusa va a ser aquí nuestra protagonista, ¿sí? En estos cálculos. Ahora bien, si yo quiero despejar, ajá, despeje, ¿de quién? Del cateto opuesto, entonces lo mismo. El adyacente está sumando, ¿cómo lo paso? Pues restando. Entonces es el cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el adyacente al cuadrado. Entonces aplico la raíz cuadrada en ambos miembros y me queda que el cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, si yo quiero despejar el cateto opuesto, me va a quedar de la siguiente manera. Una raíz cuadrada en donde su radicando contiene una diferencia de cuadrados. En este caso, la hipotenusa, ¿sí? Es positiva. Entonces, conclusión, ¿qué podemos decir de esto? Si yo quiero despejar a la hipotenusa, ¿yo qué voy a obtener? Una raíz cuadrada con una suma de cuadrados. Y si yo quiero despejar alguno de los dos catetos, yo voy a obtener en este caso ¿a quién?
una raíz cuadrada con una diferencia de cuadrados, en donde la hipotenusa siempre es ¿quién? El término positivo. Acuérdense, la hipotenusa siempre es el término positivo. Entonces, prácticamente, de aquí se fundamenta todo lo que nosotros tenemos que, todo lo que nosotros tenemos en nuestro formulario de quién, de la sustitución trigonométrica. Entonces, hay tres casos, se podría decir, para poder, realizar este tipo de integrales, ¿ok? Entonces, este, como vienen en su formulario, lo pueden consultar. Sin embargo, pues a mí no me gustan tanto las fórmulas porque nada más hay que fijarse, en este caso, qué contiene adentro. Si contiene una suma de cuadrados, entonces tenemos la hipotenusa y hacemos el arreglo. Si contiene una diferencia de cuadrados, entonces el que tenemos es un cateto. Ajá. Entonces, bueno, en donde este término es la hipotenusa. Este término es un cateto y todo pues es otro cateto, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, les voy a poner su formulario, porque pues no quiero, después ahora sí que otro tipo de situaciones. Esta nada más es como que la introducción. Entonces esto es para que me comprendan, ¿no? De dónde viene cada situación. Entonces acuérdense, si yo tengo una suma de cuadrados, adentro de una raíz cuadrada, entonces a quien estoy despejando es a quién, a la hipotenusa, ¿no? Y si tengo una diferencia de cuadrados adentro de una raíz cuadrada, entonces a quién despejo, pues a cualquiera de los dos catetos. Si se dan cuenta es indistinto, ¿sí? Entonces, ok. El primero de ellos, vamos a ver integrales de la forma. Hay tres casos en sustitución trigonométrica que realmente, miren, les voy a ser muy honesto, no es necesario verlo como casos, porque si ustedes saben el teorema de Pitágoras, no, ¿cómo se llama? Es muy sencillo checar quién es la hipotenusa y quién es el otro cateto. Ajá, porque estamos de acuerdo si, por ejemplo, tenemos, supongámoslo así, este, como hace rato lo teníamos, la hipotenusa sería igual al cateto opuesto al cuadrado, ¿no? Más el cateto adyacente al cuadrado. Estamos de acuerdo que toda esta expresión es el cateto opuesto. Toda esta expresión es el cateto adyacente. Y entonces toda esta expresión es la hipotenusa. Si lo quisiéramos ver como otras variables, podría ser así, ¿no? Como x igual a quién? A y al cuadrado más z al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este sería el opuesto, este sería el adyacente, y todo esto sería ¿quién? La hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y este valor se podría sustituir en este caso por toda esta raíz. Si no se comprende ahorita, vamos a verlo con unos ejemplos, por si la idea aún no ha quedado muy clara, porque aquí se trata de la idea, no es tanto el, el hacer cuentas o la fórmula, ¿sí? Yo realmente, como les digo, yo este método no ocupo el formulario. Yo me centro más en el teorema de Pitágoras y del teorema de Pitágoras me fijo. Si es una diferencia de cuadrados, entonces el positivo es la hipotenusa, el otro es un cateto y toda la raíz es otro cateto. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver el primero de ellos, que es integrales de la forma, porque es con el que nos vamos a ajustar. Ajá, nos vamos a ajustar al formulario porque, pues ya saben, ¿no? Los pinches maestros pendejos. Parece que disculpen la palabra, pero es que son así de pendejos los maestros. Deberían de saber todos los métodos, pero al parecer creen que con el puro formulario, pues, resuelven, ¿no? Sustitución trigonométrica. Entonces, el primer caso son integrales que contienen esta forma, en donde estamos de acuerdo. Ven que les dije, si teníamos una diferencia de cuadrados, ajá, a contenidos adentro de una raíz, entonces, ¿quién era? Este era mi hipotenusa, ¿estamos de acuerdo? Entonces construimos el triángulo rectángulo. Ujú. Este es el cateto opuesto, perdón, es el ángulo de 90 y el ángulo teto. Entonces, ¿quién era? Esta es la hipotenusa, es decir, A. Y este podría ser otro cateto, el que ustedes quieran, ya sea que lo pongan aquí o aquí. En este caso, como la fórmula lo enuncia, este se debe de poner aquí. Ajá. Y todo este es otro cateto. Es decir, sería A cuadrada menos U cuadrada. ¿Sí se entiende? Ujú. Si no, volteen a ver su apunte, sus notas que hicieron anteriormente. Ajá. Acuérdense que habíamos hecho
cateto adyacente, por ejemplo, ajá, era igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, fíjense, la hipotenusa es A. Este es mi cateto opuesto. Este es mi cateto opuesto, ¿estamos de acuerdo? Este es el opuesto. Y todo este es el adyacente, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos formado así el triángulo? Así. Teta, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, todo esto es el cateto adyacente y es el que estoy sustituyendo aquí. Nada más que a mí no me lo van a dar igualado a una expresión, sino yo lo tengo que sobreentender. Ajá, que todo esto es quien es mi otro cateto. Y es así como se forma. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Yo espero que haya quedado muy claro. ¿Ok? Entonces, es así como nosotros vamos a formar el triángulo. Por eso les digo, yo la verdad es que ya no lo uso porque yo nada más me fijo. Es una diferencia de cuadrados, entonces el positivo siempre es la hipotenusa y el otro es otro cateto, ya sea que lo quiera poner aquí o acá. En este caso la fórmula lo pone aquí. Lo pone aquí, pero ustedes también lo pueden poner acá y sale exactamente lo mismo. Y yo los invito a que lo hagan. Traten de hacer una sustitución trigonométrica invirtiendo estos dos. Les va a salir exactamente lo mismo. Por eso les digo, a mí me ha salido exactamente lo mismo porque yo ya no ocupo el formulario, yo nada más me fijo en esto. Por eso es importante entender de dónde vienen las cosas. Si yo nada más me pusiera a darles, ay, son estos tres casos y ya, ustedes nada más están ahí como robots. Ajá, así como, se tiene que hacer este caso. Sí, pero ¿por qué? Y al rato yo no quiero que lleguen a ecuaciones diferenciales o lleguen a otra materia más pesada, y me los estén pendejeando, ¿sí? O les digan, ay, no sabe por qué, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué razones trigonométricas vamos a aplicar aquí? El método de la sustitución trigonométrica consiste en que vamos a relacionar dos cosas, mi variable con la constante y la raíz con la constante. Entonces, ¿qué razones trigonométricas relacionan eso? Pues la primera de ellas, pues es el seno, ¿no? El cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, vamos a relacionar seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y entonces es A por el seno de teta igual a U. Esta es la que viene en su formulario. Ya que despejan la variable, entonces así como cambio la variable, cambio su diferencial. Entonces esto sería igual a por la derivada del ángulo, que sería 1, ¿por quién? Por el coseno de teta, diferencial de teta. Aquí le voy a poner A por teta, que es la derivada del ángulo, igual a la diferencial de U. ¿Ok? Y ese es el cambio de variable que vamos a ocupar. ¿Vale? Entonces, estas son las dos expresiones que ocupamos. Ahora, relacionamos la raíz cuadrada con la constante. ¿Quién relaciona? El coseno. ¿Estamos de acuerdo? Si no se acuerdan, repasen ahora sí que sus conocimientos de trigonometría básica. Les recomiendo el libro de Geometría y Trigonometría del CONAMA. Repasen, creo que es el capítulo 9, razones trigonométricas. El cateto adyacente, que sería la raíz cuadrada, que sería a cuadrada menos u cuadrada, entre la hipotenusa. Entonces, la fórmula que viene en su formulario de matemáticas es esta, ¿ok? Esta de aquí, ¿ok? Es esa, ¿vale? Entonces, esta de aquí, por la derivada del ángulo, por el coseno del ángulo, diferencial de teta igual a la diferencial de. Entonces, estas tres son las que vamos a ocupar y así se vería la construcción del triángulo, ¿ok? Entonces, no olviden, por favor, en dónde se fundamenta, ¿vale? Ok, bueno. Entonces ya vimos el primer caso, integrales de esa forma, ¿sí? Y ya entonces ya cambiamos la variable, cambiamos la diferencial, cambiamos la raíz y hacemos la sustitución en la integral, ¿sí? Entonces también repasen identidades trigonométricas, porque eso también lo vamos a ver. Ya borré ahí el triangulito, perdónenme. Entonces, déjenlo anoto. Bueno, no, porque ahorita vamos a ocupar el otro caso. Entonces, bueno, vamos con el siguiente. Vamos con... Pues aquí tengo el manual de ejercicios. Entonces, igual les voy a poner unos ejercicios subidos de tono para que me practiquen, por favor, ¿sí? Ok. Segundo caso, integrales de la forma a cuadrada más u cuadrada. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerda del caso que vimos, no? Donde decíamos que si teníamos una suma de cuadrados dentro de un radical, entonces a quién estábamos despejando, a la hipotenusa, ¿no? ¿Se acuerdan? H era igual
al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Entonces, acuérdense del triángulo. Acuérdense que el opuesto al del 90 es la hipotenusa, este es el adyacente y este es el opuesto, ¿ok? Porque este es el opuesto, acuérdense, es como hacer un caminito. ¿Quién está opuesto a mí? Este de aquí, ¿no? Y el adyacente porque este está a un ladito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo, construimos el triángulo rectángulo, siguiendo todo esto de aquí. Ujú. Entonces, al construimos el triángulo rectángulo, de esta manera. Entonces, estamos de acuerdo que si tenemos una suma de cuadrados, entonces estos dos, ¿qué son? Pues son catetos. La fórmula los acomoda de esta manera, aunque ustedes los se pueden acomodar, ya sea que pongan aquí A o lo pongan aquí, no importa. Sin embargo, su formulario los acomoda así. Los acomoda, pone a aquí y pone a U aquí. Entonces, estamos de acuerdo que todo esto de aquí es la hipotenusa, es decir, todo esto también lo puedo sustituir así. Entonces, todo esto es ¿quién? Es mi hipotenusa. Es decir, este va a ir también aquí, a cuadrada más o al cuadrado, ¿sí? Es como si yo en lugar de escribir la hipotenusa, escribiera también algo así. ¿Estamos de acuerdo? Como cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Así, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, lo único que hacemos es acomodar los términos según el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo. ¿Vale? Y ahora bien, lo mismo, utilizamos dos razones que relacionen, en este caso, la variable con la constante y la raíz con la constante. Eh, en este caso, pues, utilizaremos tangente. Tangente, ¿por qué? Porque es el cateto opuesto entre el adyacente. Entonces sería tangente de teta es igual al cateto opuesto entre el adyacente. Entonces, A es igual a la tangente de teta igual a U. Entonces, derivamos, así como cambiamos la variable, debemos de cambiar la diferencial. Para cambiar la diferencial, pues derivamos. Entonces, es igual a, la derivada de la tangente es la derivada del ángulo, ¿por quién? Por la secante cuadrada del mismo ángulo, por la diferencial de U. Y estas son las dos expresiones que vienen en su formulario. ¿Ok? Ahora relacionamos una razón que me tome en cuenta la raíz con la constante, pues sería la secante, la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces sería la secante de teta es igual a la raíz cuadrada, que sería a cuadrada más u cuadrada, sobre la constante, que sería a. La hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿ok? Entonces, despejamos, la secante de teta sería igual a la raíz de a cuadrada más u al cuadrado. Entonces, esta es la expresión que pues está en su formulario. Son estas tres, ¿ok? La comita significa que hay que derivar el ángulo, ¿ok? Así, ¿vale? Porque hay formularios que omiten este paso. Entonces, imagínense, les ponen otro ángulo aquí, ya valieron madre. Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso, por favor. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Entonces, ese es el caso 2, integrales de esta forma. Y vamos a ver el caso 3. Entonces, ok, yo espero que hasta ahorita pues no haya problemas, todo lo estén entendiendo. Espero que se entiendan las ideas. Acuérdense, la hipotenusa también se puede sustituir así de esta manera. ¿Ok? Son dos cosas iguales, ¿ok? Así, como si lo tuviera también así, ¿no? Estamos de acuerdo que es lo mismo, ¿no? Sí. Nada más que a mí me gusta todo explicarlo con rugosidad, así como que muy matemático. No me gusta que las clases nada más sean así como de, ay, puras cuentitas y ya. No, porque si no, no es clase. Si no, imagínense, mejor vean a Julio Profe o vean a al profe Alex o agarren un libro. Bueno, hasta un libro también, trae muchas cosillas buenas. Ujú. Entonces, ok, nada más no olvidar esto. Ujú. Voy a borrar el triángulo rectángulo de aquí porque vamos a tomar en cuenta otro. ¿Ok? Um, ok, el último caso es que son integrales de la forma, integrales de la forma, que sería u cuadrado menos a cuadrado. Si se dan cuenta, hay tres casos, uno en donde
La constante resta a la variable, donde se suman las dos, y donde la variable resta a la constante. Ajá. El primero de ellos que vimos es en donde la constante resta a la variable. Entonces aquí vamos a ver otro. Ujú. Entonces es lo mismo, ¿se acuerdan, no? Nuevamente, es como el cateto adyacente, ajá, es igual a, ok, ajá, es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado, cuando despejamos al cateto adyacente, ¿ok? Entonces, fíjense bien, acuérdense, si yo tengo una resta de cuadrados, entonces, ¿a quién estoy despejando? Pues a cualquiera de los catetos, ¿sí? Entonces, acuérdense, el positivo siempre es la hipotenusa, entonces construimos el triángulo. Esta es la hipotenusa, este es cualquiera de los catetos, ya sea que vaya aquí o aquí. En este caso, su formulario lo pone aquí y estamos de acuerdo que todo esto es un cateto, ¿ok? Entonces, iría aquí, u cuadrada menos a cuadrada, ¿ok? ¿Saben qué? Le voy a cambiar este por opuesto. Creo que ya este ya lo habíamos ocupado, perdón. Luego se me va la memoria de pescado. Listo. Listo. Perdón. Creo que ya lo habíamos ocupado, la anterior. Entonces vamos a ocupar este. ¿Sí? Entonces, es así como se va a armar el triángulo. Es como les digo, de todas maneras, A también lo pueden acomodar aquí y la raíz lo pueden acomodar aquí abajo. No importa. Nada más que su formulario lo hace así. Ujú. Pero bueno, entonces lo mismo. Buscamos razones trigonométricas que nos relacionen la variable con la constante y la raíz con la constante. ¿Quiénes son? Bueno, entonces sería en este caso a la secante. Entonces sería la secante de teta es igual a quién? A la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces sería A por la secante de teta igual a U. ¿Ok? ¿Sí? Y derivamos, entonces sería A por la derivada del ángulo. ¿Cómo se deriva la secante? Pues sería la tangente por la secante por la diferencial de teta igual a la diferencial de U. Entonces estas son las dos fórmulas, ajá, que vienen en el formulario. ¿Sí? Ahora buscamos una razón trigonométrica que me relacione la tangente con perdón, la raíz con la constante. Venía pensando en la tangente y sí es la tangente. La tangente es el cateto opuesto, que sería u cuadrada menos a cuadrada entre el cateto adyacente, que es a. Entonces despejo y me quedaría a por la tangente de teta igual a la raíz cuadrada de u cuadrada menos, perdone, de u cuadrada menos a cuadrada. Y entonces serían estas tres. Estas tres expresiones son las que vienen en su formulario y este es el arreglo del triángulo. ¿Ok? Entonces, mi recomendación, no se aprendan las fórmulas, aprendan a hacer el arreglo con el triángulo. Creo que es más valioso que estar checando, ¿o qué caso es? 1, 2 y 3, ¿no? O estarse fijando en el formulario. Entonces, porque aquí es más de pensar. Y pues sí, hay fórmulas que, perdón, hay integrales en ecuaciones trigonométricas que hay que resolverlas así, por sustitución trigonométrica. Entonces, yo les recomendaría eso. Que mejor aprendan a hacer el triángulo en lugar de fijarse en las fórmulas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejercicio.